la bienvenida. Todos somos de casa, ¿verdad? Casa de oración. Qué bueno que están aquí. Eh, pues la verdad es que qué bueno que vienen a congregarse, ¿verdad? Mañana muchos de nosotros vamos a descansar en el trabajo. Bueno, y ese tiempo que pues hay que aprovecharlo, ¿no? Para pasar un buen tiempo en familia. Entonces, gracias a Dios porque podemos tener este tiempo de descanso. Vamos a orar por las ofrendas, mis hermanos, y también, como lo hacemos cada domingo, pues vamos a orar por un pastor de casa de oración, ¿sale? Señor, te damos muchas gracias por este día precioso que nos has dado. Señor, te pedimos que bendigas esta reunión, Señor. Te damos gracias porque nos has dado un hermoso tiempo en tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos con todo el corazón, cantamos salmos y alabanzas a tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de ser tu pueblo, Señor, de poder entrar en tu presencia, alabarte y bendecirte, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas que se han de recoger, Señor, que bendigas cada uno de mis hermanos, Señor, que bendigas sus fuentes de empleo, Señor, que bendigas el lugar, la institución, la empresa donde trabajan, Señor, que te damos gracias porque nos has dado una fuente de sustento, Señor. Sabemos que todo viene de tu mano, Señor, y en ese entendimiento, Señor, te damos una parte de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Lo hacemos con alegría en el corazón, Señor, y como siempre te pedimos que sean administrados sabiamente, Señor. Te queremos pedir por la vida del pastor Manuel García de Casa de Oración Filipinas, Señor. Te pedimos que los bendigas a ellos, a su familia, a su iglesia, a todos nuestros hermanos en aquella parte del mundo, Señor. Nos da mucho gusto ver cómo tu obra avanza a lo largo del mundo, Señor, en el ministerio de Casa de Oración, Señor. Te pedimos que sigas levantando hombres y mujeres firmes y valientes, Señor, dispuestos a servirte, Señor, a dar su vida por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a darle los anuncios en lo que pasa nuestra hermana a recoger las ofrendas. Y bueno, el primer anuncio que tenemos tiene que ver con la iglesia infantil. Seguimos trabajando con el manual, mis hermanos. Las clases se les están compartiendo, entonces los animamos a que aprovechen el material que se les entrega cada semana. Hay que valorarlo porque representa muchas horas de estudio, mucha dedicación para que los pequeños puedan recibir la palabra, ¿verdad? Y bueno, como les habíamos dicho, consideramos que lo más prudente es que los niños regresaran a la iglesia infantil a la par de las iglesias, de las escuelas de nivel básico, ¿verdad? Hay colegios que no han parado, ¿verdad? Hay niños que ya están todos los días en la escuela. Nosotros, en esa prudencia que les digo, pues estábamos esperando la indicación del gobierno del estado y les quiero avisar que el próximo domingo 13 de febrero regresará el Salón de los Niños Grandes para que por favor lo consideren. Niños de 8 a 12 años de edad pueden venir ya a la iglesia y bueno, recordarles que es un regreso voluntario, mis amados, ¿sí? Y bueno, no está de más decirles que si sus hijos están enfermos, pues lo mejor es que se queden en casa, ¿verdad? Y bueno, les pido que estén atentos a los avisos y a lo que vamos a estar publicando ahí en la página de Facebook. Y bueno, ahora que van a regresar, pues es importante que recordemos el reglamento, que se tiene un reglamento de la iglesia infantil y bueno, y que atendamos todas las indicaciones que los maestros de esta iglesia les estarán haciendo llegar y si hubiera alguna duda, pues bueno, se pueden poner en contacto con ellos. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno. Varones, los esperamos el próximo martes a las 7:30 de la noche. Igual los seguimos animando a que asistan y estudiemos juntos la palabra de Dios. Seguimos estudiando el Evangelio de Mateo. Vamos muy bien. Sigamos así, hermanos, no falten. Y las mujeres, pues bueno, tienen su estudio el lunes a las 8 de la noche. Como bien saben, están llevando a cabo su reunión por Zoom. Están estudiando el libro de Proverbios. Igual las animamos a que sigan adelante. Sabemos que va a traer mucha bendición a sus vidas. Y un anuncio especial que tenemos para las mujeres es que el próximo sábado 11 de febrero a las 9:30 de la mañana van a tener una reunión aquí en la iglesia, presencial, ¿sale? Se aplazó un poquito la semana, bueno, la de enero, pero bueno, ya estamos listos, hermanas. Sábado 11 de febrero, 9:30 de la mañana, reunión de mujeres, va a ser de cafecito con pan y pues queremos decirles que no se preocupen por traer algo, aquí vamos a tener todo listo, si Dios permite, para que
pues la única preocupación sea llegar a tiempo y escuchar la palabra, ¿verdad? Entonces sabemos que aquí van a estar hermanas dispuestas como siempre lo han hecho. Nos da mucho gusto que tengan ese deseo y ese anhelo de escuchar la palabra. Entonces las animamos a que no falten. Inviten a alguien también si es necesario. Digo, no sé si no es necesario, sino si tienen la oportunidad de invitar a alguien, háganlo con todo gusto. Y bueno, pues nada más animarlos a que no dejen de asistir a la iglesia los domingos. Tenemos nuestra reunión general. Pastor, el 11 no es sábado, Entonces, ¿qué es? Bueno, entonces 12. Entonces, se me hace que lo escribí en enero. Bueno, sábado 12 de febrero, 9:30 de la mañana. Ya hasta quedó grabado. Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza. Esta es la segunda enseñanza de la serie que comenzamos la semana pasada, que se llama Entendiendo el Nuevo Nacimiento. ¿Sale? Una serie que surge pues creo de la necesidad de entender lo que implica nacer de nuevo, ¿verdad? La semana pasada sentamos las bases, por así decirlo. Vimos la plática que tuvo Jesús con Nicodemo, no sé si lo recuerdan, cómo él era un hombre estudiado, no era cualquier persona, ¿verdad? Entonces era alguien con amplio conocimiento de la palabra. Y bueno, yo confío que a través de esta serie nos quede claro a todos que es muy necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario para nosotros nacer de nuevo. Y esto yo sé que nos va a ayudar porque nosotros en algún momento predicamos el Evangelio, ¿verdad? Entonces hay que predicar la buena nueva y también lo que implica, ¿no? ¿Cuál debe ser el resultado de esa predicación? Pues que la gente se arrepienta, confíe en Jesús como único y suficiente Salvador, y que a través de la obra misteriosa del Espíritu Santo ellos nazcan de nuevo y se vuelvan hijos de Dios, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Este proceso, por así decirlo, tiene una parte misteriosa, ¿sí? O sea, no de misterio así de Entonces, por esa razón esta enseñanza tiene por nombre el misterio de la regeneración. Cuando uno nace de nuevo es regenerado, ¿sí? ¿Todos tienen en claro lo que es un misterio? ¿Sí? Una definición sencilla sería algo que no se puede comprender o no se puede explicar, ¿sí? Yo creo que si te preguntan a ti, explícame qué es el nuevo nacimiento, pues a lo mejor también podemos batallar un poquito, ¿sí? El Señor, cuando nosotros tenemos la oportunidad de predicarle a alguien, debemos de confiar en el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí o no? O sea, a veces el Señor pone a una persona delante de ti y te da ese como, háblale de mí, ¿no? ¿Sí te ha pasado? Y llega un momento que a lo mejor esa persona tiene una necesidad. Digo, todas las personas en el mundo tienen la necesidad de conocer a Jesús, ¿verdad? Pero bueno, para mucha gente comprender el origen y formación del universo es un misterio, por ejemplo, ¿verdad? Si has escuchado las teorías del Big Bang y tantas cosas que andan haciendo, los científicos hicieron un acelerador de partículas para intentar entender la creación del universo, ¿sí? Entonces, es un misterio para muchos, pero también mucha gente no acepta lo que dice la Biblia al respecto, ¿sí? ¿Cómo se creó el universo? A través de la palabra, ¿verdad? Dice una alabanza que cantamos: y con tan solo el murmullo de tu voz todas las cosas creaste tú, Señor, ¿verdad? ¿Tú puedes explicar cómo Dios creó el universo? No, pero para eso tenemos la fe, ¿verdad? Por fe aceptamos lo que dice la Biblia en cuanto a la creación del universo. Entonces, el día de hoy estudiaremos este misterio que se lleva a cabo en la regeneración, y es el nuevo nacimiento, ¿sí? No sé si recuerdas que la semana pasada vimos cómo Jesús va directo al grano, ¿verdad? Y le dice a Nicodemo: te es necesario que nazcas de nuevo, ¿sí? Y como vimos, Nicodemo era una persona con un alto rango dentro de la estructura religiosa de la nación de Israel de aquel tiempo. Era alguien estudiado, o sea, no era alguien que apenas estuviera conociendo la palabra, ¿sí? Entonces yo confío que quien escuche estas enseñanzas analice su corazón, ¿sí? Y ruego al Espíritu Santo que muestre a aquellos que están en la iglesia y que aún les es necesario de nuevo lo importante que es que nazcan de nuevo, ¿sí? Para quienes
han nacido de nuevo y tienen esa certeza en su corazón que solo el Espíritu Santo nos da, de que somos hijos de Dios, confío que esta serie de enseñanzas traigan certeza y convicción a nuestras vidas, ¿sí? Y a su vez nos permita predicar el Evangelio de la mano de una vida regenerada. Porque nacer de nuevo implica un nuevo comienzo en nuestras vidas, ¿sí? Todos tenemos nuestra acta de nacimiento, ¿no? Bueno, no tienes un certificado de cuando naciste de nuevo, ¿verdad? Pero bueno, a mí me tocó ver cómo había personas que en su Biblia tenían, ¿no? Ahí, nací de nuevo tal fecha. ¿Tú te acuerdas qué día naciste de nuevo? ¿Sí? ¿Hace cuánto naciste de nuevo? ¿Tú lo tienes en claro? Tal vez no te acuerdas la fecha, yo no me acuerdo la fecha, pero me acuerdo el momento en que nací de nuevo. ¿Sí? Ahora, con ese nuevo nacimiento, ¿hay cambios en tu vida? ¿Son cambios evidentes en tu vida? Porque, hermano, tiene que ser evidente el cambio en nuestras vidas. No podemos andar en lo mismo, en lo que anduvimos hace 20 años. ¿Sí? Este cambio que te digo que tiene que ser evidente en nuestras vidas debe ser contrastante con lo que la gente conoce de ti, ¿no? A lo mejor tienes la oportunidad el día de mañana de encontrarte a un amigo de la secundaria o de la preparatoria, ¿no? Y ya te ve como un hombre o una mujer de bien. Y dice, oye, pues ¿qué te pasó? Si antes eras así, ¿no? Debe llegar el punto en que nosotros podamos decir con convicción y certeza que somos unas nuevas personas. Te sigues llamando igual, ¿verdad? Pero has nacido de nuevo, ¿no? Entonces, esta serie busca que tengamos en claro el proceso que se lleva a cabo en nuestras vidas, ¿sí? Ese proceso en el cual la palabra y el Espíritu Santo nos llevan a nacer de nuevo, ¿sí? Este es un proceso en el cual, de manera indudable, el Señor interviene, ¿sí? Tú no, digo, porque lo hemos visto, ¿no? ¿A cuánta gente tú le has predicado y no hay cambios en su vida? ¿Sí? O sea, y no se trata de que no prediques bien, no se trata de que, no sé, de muchos factores, ¿no? A lo mejor en tu cabeza ha pasado esa duda. ¿Cómo puede ser posible que alguien que yo le he predicado el Evangelio bien no lo acepta? ¿Sale? Y de la misma manera nos sorprende, y por eso te decía, o bueno, estamos viendo que es un misterio el nacimiento de nuevo, la regeneración. ¿Cómo puede ser posible que alguien que antes robaba, mentía, peleaba, tomaba alcohol, engañaba, fornicaba, ahora tenga una vida totalmente diferente? ¿Verdad? Y yo sé, mi hermano, que en ocasiones vendrá la gente a tu alrededor a recordarte todo lo que en un tiempo fuiste. ¿Sí te ha pasado? Aquí la pregunta que tenemos que hacernos, y por eso siempre es importante que examinemos nuestro corazón a la luz de la palabra, es darnos cuenta si seguimos siendo igual o verdaderamente hubo un cambio en nuestras vidas. Tú que estás aquí en esta mañana, ¿puedes darle gracias a Dios por el nuevo nacimiento que hubo en tu vida? ¿Sí? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que tenemos esa certeza. Porque al tener esa convicción y esa certeza de que has nacido de nuevo, tu futuro está asegurado. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que el Señor demanda de nosotros? Arrepentimiento y fe. Entonces, tú tienes la fe de que eres hijo de Dios y además es evidente ese nuevo nacimiento en tu vida. ¿Qué pasará el día de mañana cuando el Señor regrese por su iglesia? Como ya se les he dicho en algún otro momento, no seremos avergonzados. A muchos el Señor les dirá, apartados de mí, ¿verdad? Hay gente que piensa que nada más habla de los falsos profetas, pero habla también de todos aquellos que no entregaron su vida a Jesús. ¿Sale? Entonces, creo que es importante, o bueno, en nuestro corazón, en nuestra vida, deberíamos de sentir pasión al recordar ese evento tan importante, ¿verdad? Yo se los decía hace unos momentos, yo no me acuerdo qué día fue, pero me acuerdo cómo y dónde fue, ¿sale? Y el nuevo nacimiento es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer, mis hermanos, ¿sale? A partir de ese momento, ¿qué debe haber en tu vida, en tu día a día? Gozo, hermano, porque eres salvo. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿en tu vida está el gozo de saber que has nacido de nuevo? ¿Que eres hijo de Dios? ¿Sí?
Por ahí en algún momento se los dije, ¿verdad? Es imposible entender o tratar de justificar a un cristiano amargado. ¿Te acuerdas que te lo dije? En nosotros debe haber gozo. Sin importar la situación que estés atravesando, el momento que estés viviendo, debe haber gozo en tu corazón, porque eres un hijo de Dios. ¿Sí? Quienes hemos nacido de nuevo, sabemos que tratar de explicar lo que nos ha ocurrido es algo maravilloso y a la vez es algo difícil. ¿Sí? ¿Cómo le explicas tú a alguien lo que implica nacer de nuevo? Un comparativo, por así decirlo, es como si quisiéramos explicarle a un ciego cómo se ve un arco iris, ¿verdad? O a un sordo cómo se escucha una alabanza, ¿no? ¿Sí o no es difícil? Es un proceso misterioso, complicado, que solo Dios puede hacer. En la mañana recordaba que por ahí se grabaron algunas enseñanzas que se compartieron aquí en la iglesia que hablan del proceso de salvación. Yo te animo a que en una oportunidad que tengas las escuches de nueva cuenta. Se explica todo el proceso de salvación. Hoy estamos viendo el nuevo nacimiento, ¿sale? Entonces, cuando nosotros creemos y confiamos en Cristo, podemos llegar a una comprensión personal de la identidad y el carácter de Dios, ¿sí? Podemos decir, como dice la palabra, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora puedo verte, ¿sí? Mis ojos te ven. ¿A cuántos nos hablaron del Señor durante mucho tiempo? Y decíamos, sí, acá, ¿no? Y yo creo que ahora que ya estamos más veteranos, podemos decir, me hubiera gustado conocer al Señor antes, ¿sí o no? Para no haber cometido tantas tonterías, tantos errores. Pero bueno, el Señor sabe por qué, en qué momento. Y al final de cuentas, todo es una muestra de su gracia, de un favor inmerecido. Entonces, tal vez pasaron meses, años, o han pasado meses y años en los que has estado asistiendo a una iglesia y durante todo este tiempo todo ha sido una ceremonia. En pocas palabras, sigue siendo un tema religioso, ¿sí? Por eso vemos a gente que puede estar un tiempo en la iglesia y después se pierde. ¿Cuánto te gusta? Hasta medio año. Y luego regresan y dices, ¿no? No lo estoy diciendo para señalar o hacerlo sentir mal a quienes puedan estar en esa situación, ¿sí? A donde quiero que lleguemos es que entendamos que al nacer de nuevo llegamos a conocer al Espíritu Santo, que es Dios mismo, ¿sí? Te decía hace unos momentos, intentar explicar nuestra conversión es algo difícil. Encontrar las palabras para explicar lo que significa tener esta experiencia espiritual que cambia la vida de uno por completo es bien complicado, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros intentamos ser buenos? ¿No? Escuchaste el evangelio y dices, no, sí, ya, Señor, te juro que ya a partir de este momento ya no le voy a gritar a mis hijos, ya me voy a portar bien. Y al poco tiempo, paz. Pero cuando tenemos esa experiencia espiritual que transforma nuestra vida, hay un cambio radical, ¿verdad? Íbamos derechito al infierno y damos la vuelta completamente en otra dirección. Entonces explicarlo es complicado, pero no es imposible. El nuevo nacimiento, por esa razón, es un misterio, ¿verdad? No todos nacemos, o sea, es el mismo proceso para todos, pero no todos nos pasa igual. Y es ahí donde se vuelve complicado. Porque tú le puedes predicar a alguien el evangelio y te dice, bueno, ¿y qué más sigue? Esperan casi que les digas, mira, tienes que hacer esto y esto. No. Es una obra del Espíritu Santo. Entonces, es un misterio, y para quienes lo hemos experimentado, es un misterio aún más profundo. Bueno, es un misterio para quienes lo hemos experimentado, perdón. Pero es un misterio aún más profundo para quienes no lo han experimentado, ¿sí? Inclusive para teólogos como Nicodemo, que eso es lo que vimos, ¿no? Nuestro Señor le explica, bueno, le dice al grano, tienes que nacer de nuevo, y luego le vuelve a explicar, como decíamos en la enseñanza pasada, ¿verdad? De una manera que para él fuera entendible, ¿sí? Entonces,
Les pido que me acompañen a orar brevemente para continuar ya con la enseñanza en la parte que sigue. Señor, te damos gracias, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a entender lo que vamos a exponer, Señor. Te damos gracias, Señor, porque muchos de nosotros hemos nacido de nuevo, Señor. Nosotros no podemos señalar quién sí y quién no, Señor. Sabemos que es una obra misteriosa. Yo te pido que a todos aquellos que no han nacido de nuevo, Señor, tu Espíritu Santo intervenga y ejecute esta obra maravillosa y misteriosa, Señor. Que puedan conocerte de viva voz, Señor, y que sus vidas sean transformadas, te sirvan, te sigan y entreguen su vida a ti, Señor, por completo, Señor. Ayúdanos a todos a entender, a mí que me toca compartir, Señor, dame facilidad de palabra, Señor, sencillez, Señor, para que este tema pueda ser entendido por todos nosotros, Señor, y podamos crecer y madurar en el conocimiento de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, te pido que vayas abriendo tu Biblia en Juan 3:3, que fue lo que vimos la semana pasada, y me gustaría comenzar recordando que nuestro Señor Jesús, después de haber enseñado a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, pasó a una analogía entre el viento y la secreta y misteriosa obra interior del renacimiento espiritual. Y eso es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. No sé si te acuerdas que vimos, la enseñanza pasada prácticamente vimos el mensaje que Jesús le da a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Sale? Y luego en los versículos más adelante habla de ¿te acuerdas que te dije que se reforzaba, verdad? O sea, se decía algo en aquel tiempo y luego se buscaba explicar de otra manera para que fuera entendible. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, en esa misteriosa obra interior del renacimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho esto, nos quedó claro la semana pasada que Nicodemo estaba confundido, ¿verdad? Porque él no entendió el nuevo nacimiento de manera espiritual, de la manera en que Jesús se lo estaba diciendo. Él decía, ¿cómo me voy a meter, ya siendo un hombre adulto, meterme de nuevo al vientre de mi madre? Entonces, él estaba confundido, ¿sí? Entonces vamos a leer de nuevo Juan 3:3. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 4 Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Aquí si lo parafraseamos, podríamos decir que Nicodemo le dijo a Jesús, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada, ¿no? Obviamente Nicodemo no entendía lo que Jesús quería decirle. Jesús le estaba hablando de la regeneración, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de regeneración, debemos de notar o ver que hay un prefijo. Este prefijo es re, que significa nuevamente, ¿sí? Entonces, la palabra generar significa literalmente devenir o suceder. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo, podemos decir que era suceder nuevamente, ¿sí? ¿Qué tenía que suceder nuevamente? Nacer de nuevo. Esa es la regeneración, ¿sí? No obstante, él no estaba pensando en un nuevo nacimiento físico, sino en un renacimiento espiritual, ¿sí? El nuevo nacimiento es real, es un nacimiento espiritual. Entonces, debe quedarnos claro que no es un nacimiento común y corriente, o sea, de los que conocemos, ¿no? Entonces, Jesús, en ese amor que tiene, en esa paciencia que tiene, le responde a Nicodemo y le empieza a explicar el misterio, ¿sí? Jesús le dijo en Juan 3:6, si quieres acompáñame ahí, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí le está explicando, ¿sí? No es un nacimiento físico, o sea, no es lo que tú estás pensando, es un nacimiento espiritual. Entonces, vemos cómo Jesús, nuestro Señor, le plantea un punto obvio y a la vez elemental. Pero Nicodemo necesitaba que Jesús se lo repitiera. Y como le enseñamos la semana pasada, Jesús, conociendo las prácticas de aquel tiempo, lo hace en amor para dejarle en claro que esto es algo importante. Y también a nosotros nos debe quedar en claro que es algo importante, ¿sí? Porque si recuerdas lo que dice Juan 3:3, dice que nadie verá el reino de Dios si no es nacido de nuevo. Entonces,
De hecho, más adelante en su conversación, Jesús sorprendió nuevamente a Nicodemo, diciéndole en Juan 3:10, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Es como si nuestro Señor le dijera, ¿no te da vergüenza, Nicodemo? Tú deberías saberlo. Conoces la palabra, conoces la escritura. Es como si nuestro Señor le está diciendo, no son inventos míos. ¿Sí? Estas cosas son el ABC de la religión bíblica, de lo que tienen que conocer ustedes. ¿Sí? Entonces, el nuevo nacimiento, mis hermanos, es necesario porque lo que nace de la carne, ¿qué es? Carne. Y no se puede sacar espíritu de la carne. ¿Verdad que no? Quienes andan en la carne quedan pues pura carne. Nada espiritual sale de ellos, ¿no? Si tú quieres cultivar un limón que ahorita está de moda, ¿qué tienes que sembrar? ¿Una semilla de jitomate? No, ¿verdad? Tienes que tener una semilla de limón, poner el lugar adecuado y hacer lo que se hace en esos casos, ¿no? Si quieres cultivar jitomate, pues debes de sembrar una semilla de jitomate, no una de aguacate, ¿verdad? No vas a estar ahí, por fe, esta semilla de aguacate va a ser jitomate. ¿No? Entonces, la carne solo produce carne. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, de esta manera, nuestro Señor Jesús le habla a Nicodemo sobre el renacimiento espiritual. ¿Sí? No le dejan claro que no es la mera repetición de un proceso biológico por el cual todos llegamos a este mundo, ¿verdad? Y esto es algo que es misterioso. Por esa razón, el día de hoy estamos desarrollando esta enseñanza, el misterio de la regeneración. Entonces, habiendo establecido que nuestro Señor Jesús le estaba hablando de cosas espirituales a Nicodemo, nuestro Señor le dice en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. No debe ser algo que te maraville, es algo necesario, es algo importante. Si nosotros vemos las órdenes que Jesús ha dado y que la gente ha ignorado, una de las que más la gente ha ignorado es esta, ¿sí? ¿Cuánta gente hay en las iglesias o en lugares que se dicen ser iglesias que llevado a través de emociones, de sentimientos, de un evento, creen que son hijos de Dios? ¿Verdad? Es imposible, es imposible que nosotros podamos determinar quién es o no es nacido de nuevo, o en qué momento, o a través de ciertas cosas ellos puedan nacer de nuevo. O sea, no hay nada imposible para Dios. Yo sé que hay lugares donde a lo mejor no tienen la mejor doctrina o están un poquito desviados o lo que sea, y el Señor puede obrar a través de su Espíritu Santo en los corazones de las personas y llegar a nacer de nuevo, ¿sí? Pero es un proceso misterioso y personal, ¿sí? O sea, no es así como se los estoy diciendo que en muchos lugares le dicen a la gente, repite después de mí y ya tú eres hijo de Dios, ¿verdad? O sea, así las cosas no funcionan. Entonces, mucha gente ha ignorado esta orden dada por nuestro Señor Jesús de que es necesario que nazcamos de nuevo. La gente aún hoy en nuestros días se queda atónita, se inquieta y se pone nerviosa cuando alguien le sugiere que es necesario nacer de nuevo. Es más, yo te invito a que hoy, saliendo de este lugar, salgas de aquí y le digas a la gente que te encuentres o con quien platiques que tiene que nacer de nuevo, y van a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? No van a entender el proceso de lo que les estamos hablando, que es algo espiritual, ¿sí? Jesús le dijo, no se asombren, no se maravillen por eso, ¿sí? Jesús, a continuación, comienza a responder la pregunta de Nicodemo acerca del cómo. Por eso, al abordar este misterio, Jesús Jesús comienza a profundizar, ¿sí? Vamos al versículo 8, Juan 3:8. Aquí vamos a ver cómo nuestro Señor profundiza y le explica, y espero que a todos nos queden claro, cómo
cómo se da este nuevo nacimiento. ¿Sí? Él dijo, el viento sopla de donde quiere y lo puedes oír. Sobre todo en estos días que pasaron, ¿verdad? ¿Sí les tocó? Hasta nos tocó barrer más la calle, ¿verdad? Con tanto aire que estuvo haciendo, con tanto viento. Pero fíjate lo que dice, pero no sabes de dónde viene. Y creo que ninguno de nosotros podemos decir, el viento viene de acá. O sea, a veces sientes que te pega de un lado y del otro en el mismo momento, o sea, rápido, ¿no? Bueno, entonces, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Sí? Aquí hay un maravilloso juego de palabras, mis hermanos. El término griego pneuma, es pneuma, puede traducirse como espíritu, aliento o viento. ¿Sale? Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, tienes que nacer del Espíritu y es como el viento. Él estaba diciendo que el pneuma es como el neuma. ¿Sí? Jesús empleó la naturaleza para ilustrar la verdad espiritual. Jesús le recuerda a Nicodemo que el viento sopla donde quiere y tú lo escuchas, lo llegas a escuchar, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. El nuevo nacimiento es muy semejante al viento, mis hermanos. Primero, tiene lugar según la voluntad de Dios. Y no es un poder que el hombre pueda someter a su control, que es lo que les decía hace unos momentos. ¿Sí? Entonces, las personas nacen de nuevo según la voluntad de Dios y el hombre no puede intervenir o determinar o controlar esto, ¿no? Porque también es claro que nosotros no podemos controlar el viento, ¿verdad? Bueno, segundo, el nuevo nacimiento es invisible. No se puede observar cuándo ocurre, pero sí se pueden ver los resultados en la vida de la persona. ¿Qué es lo que te decía hace unos momentos? Cuando alguien ha sido salvado, cuando alguien ha nacido de nuevo, viene un cambio de vida radical. ¿Sí? Las cosas malas que antes amaba, ¿ahora qué? Las detesta, las aborrece, no le gustan. Y hay ese sentimiento de, caray, qué mal, ¿verdad? Que yo anduve metido en todo esto. Me arrepiento, ¿sabes? Y no vuelves, y no quieres, ¿no? Y otra parte de los cambios que son evidentes es que las cosas de Dios, cosas que antes menospreciaba, ahora son las cosas que más ama, ¿verdad? Y es así como uno puede comprender plenamente el viento. Del mismo modo el nuevo, Y es así como uno no puede comprender plenamente el viento. Del mismo modo el nuevo nacimiento es una obra milagrosa del Espíritu de Dios que el hombre no puede llegar a comprender plenamente. Además, mis hermanos, el nuevo nacimiento, lo mismo que el viento, es impredecible. Sencillamente no es posible decir cuándo y dónde tendrá lugar. ¿Cuántos años te pasaron para que tú nacieras de nuevo? ¿Muchos? Mínimo en mi caso 9. Bueno, en mi caso no, fue algo muy paulatino. Paulatino. Sí. Pero sí llega un momento que es... Sí. Viene la transformación, la regeneración, ¿verdad? Miren, acompáñenme. Bueno, no. Se los voy a decir nada más. ¿Sí nos quedó claro el juego de palabras que nuestro Señor utilizó? Ya les expliqué de dónde viene el original, del griego. No sé si se pronuncie bien, pero es pneuma. La P casi no la pronuncias, ¿verdad? Bueno. Este mismo juego de palabras que explicamos hace unos momentos aparece en el relato de Juan de lo que sucede en el aposento alto, cuando Jesús sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Esto lo encuentras en Juan 20:22. Juan 20:22. La palabra traducida de soplo como espíritu es neuma. Es la misma palabra que estamos viendo en Juan 3. Entonces, podríamos decir que Jesús neumatizó, o sea, sopló sobre sus discípulos y les dijo, reciban el neuma santo, el Espíritu Santo, el viento santo, el soplo santo.
¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, Jesús le dijo a Nicodemo, ¿quieres saber cómo se lleva a cabo la regeneración? El neuma, el espíritu, sopla donde quiere. Es como el viento, que sopla donde le plazca. Tú no puedes verlo, pero puedes ver sus efectos. Así es el neuma. En otras palabras, la obra de regeneración del Espíritu Santo es misteriosa. La regeneración es invisible en un nivel muy básico. La obra del Espíritu Santo es misteriosa porque hay una gran cuota de misterio en relación al propio Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Me gustaría decirte algo que encontré de un autor cristiano que se escribió hace un par de siglos. Cristo puede ser visto y oído. Hubo una vez en que las manos de los hombres aún podían asir la palabra de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que podían tocar a nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo es totalmente distinto. Nada de Él aparece en forma visible. Él nunca sale del vacío intangible. Flotante, indefinido, incomprensible, Él permanece en el misterio. Es como el viento. Oímos su sonido, pero no podemos decir de dónde viene ni a dónde va. El ojo no puede verlo, el oído no puede oírlo, menos aún puede la mano asirlo. Existen, en efecto, signos, símbolos y manifestaciones. Una paloma, lenguas de fuego, el sonido de un impetuoso y potente viento, un soplo de los santos labios de Jesús, una imposición de manos, un hablar en lenguas extrañas. Pero nada de esto permanece, nada queda, ni siquiera el rastro de una pisada. En suma, el Espíritu Santo es misterioso porque es invisible y su obra de regeneración es misteriosa por igual motivo. Nadie puede ver lo que Dios está haciendo en el alma de otra persona. Es por eso que en la Escritura se nos advierte que aun cuando el hombre mira la apariencia externa, Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Entonces, la regeneración es una realidad espiritual que se efectúa en el interior de la persona, transformándola, pero es invisible, tal como el viento. ¿Sale? Como decía la hermana, puede ser un proceso gradual. ¿Sí? La palabra no regresa vacía, ¿verdad que no? Entonces, pudieron pasar muchos años para que nosotros naciéramos de nuevo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra. Entonces, hasta este punto nos queda claro, mis hermanos, que la regeneración es invisible, ¿verdad? Yo no puedo decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿verdad? Ni tú tampoco lo puedes hacer. Entonces, debemos de tener presente que Jesús dijo que podemos ver los efectos de la regeneración, ¿sí? Tal y como vemos y oímos, sentimos los efectos del viento. Nosotros no vemos el viento, pero cuando una hoja se mueve, o un árbol se mueve, o hasta nosotros nos movemos, son los efectos del viento, ¿sí? Ahora, ¿dónde buscamos nosotros las manifestaciones tangibles del nuevo nacimiento? ¿Dónde son evidentes? Exactamente. Lo vemos en los frutos de una vida cambiada, ¿sí o no? Ahora, ¿en tu vida es evidente el fruto del Espíritu, mi hermano? ¿Sí? Quien te ve, comparte un día contigo, dice, no, este sí es hijo de Dios. ¿En tu vida es evidente quién es tu Señor? ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Recordemos que el Señor quiere todo de nosotros. Todos tenemos días difíciles, ¿sí o no? Hay tantas cosas que pasan en nuestro día a día, hermanos. Pero de verdad, yo te animo a que en cualquier situación, en cualquier problema, clames a Dios por ayuda. Es importante por eso que estudiemos, que oremos, para que la palabra siempre esté presente en nuestro corazón, ante cualquier situación. En cualquier lugar el Señor está contigo, ¿no? En ocasiones hay incertidumbre, desánimo en la vida de los cristianos, pero el Señor nos sustenta con su palabra, con su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, siempre es un buen día para volver al Señor, recordar el Evangelio. Yo se los he dicho muchas veces, hermano, y no quiero cansarlos, pero diariamente tenemos que predicarnos el Evangelio, porque si no lo hacemos, se alimenta más la carne, ¿verdad?
Entonces, en vez de dar el fruto del Espíritu, pues sale otra cosa. Entonces, con todo esto que te acabo de decir, creo que es evidente que todos tenemos una lucha cuando evaluamos nuestra vida cristiana. ¿Sí? Es importante, mis hermanos, que en esta evaluación que hacemos de nuestra vida cristiana no nos comparemos con los demás. ¿Sí? Porque ya dijimos, ya hasta este punto de la enseñanza creo que nos ha quedado claro que es una obra misteriosa e individual. ¿Sí? Hay hermanos más maduros, hay hermanos menos maduros, hay hermanos que se están esforzando, ¿sí? Pero es una carrera individual, ¿sí? Es una carrera en la que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Asirnos de su mano, de su palabra, de sus promesas para llegar a la meta. Y como iglesia lo importante es que todos vayamos en la misma dirección, ¿sale? Nosotros podemos ver cambios para bien en nuestra vida, pero también vemos las cosas que no queremos ver. Y para eso sirven las enseñanzas, para ser confrontados con con aquello que tengamos. Hay cosas en nuestra vida que no queremos que nadie vea, ¿sí o no? Entonces, por eso es importante que analicemos el estado de nuestra alma. No necesitamos preguntar dónde estábamos cuando nacimos de nuevo, ni siquiera cómo sucedió. Más bien debemos preguntarnos si hay alguna evidencia de un cambio en la orientación interior de nuestra disposición o nuestra manera de vivir y nuestra actitud hacia las cosas de Dios. ¿Amas las cosas de Dios? ¿Amas estar en este lugar? ¿Amas orar? ¿Amas cantarle alabanzas? ¿Amas estar estudiando y escudriñando en su palabra? ¿Cómo vivimos el resto de la semana, hermanos? ¿Sí? Hace un par de días yo veía una reflexión de uno de nuestros hermanos pastores de Casa de Oración. Es un post que leí, a lo mejor alguno de ustedes lo leyó. Está algo extenso, pero para no leerlo todo, se los voy a contar de manera rápida, ¿sí? Para que veamos, es una buena reflexión de lo que es la flojera espiritual. Nosotros, si hemos nacido de nuevo, tenemos una actitud hacia las cosas de Dios, ¿verdad? Amas congregarte, leer su palabra, todo lo que ya te dije. Pero bueno, esta reflexión que leí decía, o comenzaba hablando de hermanos que viajan 30 o 40 kilómetros para llegar a la reunión, ¿sí? No sé, algunos de ustedes invierten un buen tiempo para llegar a este lugar. Y también en esta reflexión hablaba de cómo hay quienes aún viviendo, viviendo a una distancia menor, teniendo los medios, llegaban tarde, ¿verdad? Y eso pasa en todas las iglesias, ¿verdad? Pero luego comienza a leer la carta de un miembro fiel de la iglesia, ¿sale? No le vamos a poner nombre. Y esta carta decía así: Pastor, usted enfatiza que ser fieles a Dios al congregarnos es muy importante como parte de una genuina adoración a Dios. Pero no puede faltar, ¿verdad? Dice este hermano fiel: yo creo que una persona tiene el derecho de faltar de vez en cuando, ¿sí? Luego expone las ocasiones que deberían ser excusados. Es una listota, hermanos. Pero para empezar le decía: Navidad, pastor, un domingo antes y un domingo después de Navidad, hay que denos chance, ¿no? O sea, bueno, estoy justificado porque hay que preparar la cena y luego pues me canso, entonces no cuente conmigo en Navidad. Y luego dice, Año Nuevo, pues bueno, me desvelo, fue después de Navidad, entonces si bien nos va y nos vemos en Año Nuevo, ¿no? Entonces, para no hacerles el cuento largo, pasamos por el Día de las Madres, el Día del Padre, el inicio de clases, las vacaciones de Semana Santa, las votaciones, lo que quieras y gustes. Al final de esta carta le dice, pastor, eso me deja solo con 2 domingos por año. Así que si Dios permite, quiero que cuente con nosotros el 4º domingo de febrero y el 3er domingo de agosto. Si es que no sucede algo imprevisto, o de plano nos da flojera asistir. Sinceramente, un miembro fiel de su iglesia. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Será nacido de nuevo él? Y de fiel. ¿Mande? De fiel nada, ¿verdad?
Por eso la pandemia a muchos les cayó como anillo al dedo. ¿Verdad? Se aparecen de vez en cuando, de vez en cuando mandan un mensajito. Oiga, ya está en verde, pero sí puede ir. Siempre has podido venir, o sea, que no quieras es otra cosa. ¿Ah? ¿Dónde? Sí. En fin, creo que este ejemplo deja ver cómo las personas no regeneradas son, en el mejor de los casos, indiferentes a las cosas de Dios, ¿verdad? Muchos ya dicen, pues mejor me pongo a ver a Chuy, ¿verdad? O a otro en internet. Entonces, creo que es importante que este tipo de cosas se hablen, ¿verdad? Para que maduremos, para que crezcamos. Porque pasa aún en las iglesias, dentro de las iglesias. ¿Sí? La palabra de Dios no pierde validez. La palabra de Dios conoce el corazón. Entonces, esto que estamos diciendo hoy aquí, en 10 años va a seguir pasando, con más gente que llegue, y es un tema recurrente. Por eso Dios nos deja el consejo en su palabra, porque Él conoce el corazón. ¿Sí? Bueno, quienes no han nacido de nuevo, los no nacidos de nuevo o no regenerados, a menudo son abiertamente hostiles hacia Dios. Ese tipo de personas no quieren que se les hable de Dios. ¿Sí te has topado con alguien así? Inclusive llegan a ser violentos si les tocas el tema, ¿no? A mí no me hables de eso. Ya cuando esté viejito veré. Porque así se da, ¿no? La tradición es de que pues, vives la vida loca y luego ya cuando estés viejito, pues... No sé si sea una cuestión de que ya no tienen otra cosa que hacer y empiezan a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, en las iglesias hay gente que puede parecer que está buscando a Dios. Pero Romanos 3:11 nos dice que no es así. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, el hombre caído nunca buscará a Dios. Es solo por la obra del Espíritu Santo que alguien busca a Dios. Nosotros le podemos predicar a hijos, hermanos, amigos, y debemos de hacerlo. No podemos dejar de predicar las buenas nuevas de salvación, de la misma manera en que alguien lo hizo con nosotros, ¿verdad? Hubo alguien que se acercó a nosotros, nos predicó el Evangelio, nos predicó el amor de Dios y nos tuvo paciencia para explicarnos. Nosotros debemos de hacer lo mismo y confiar en el Espíritu Santo, en esa obra misteriosa, ¿sí? Orar, a nosotros nos corresponde orar e interceder por quienes no buscan sinceramente a Dios. Entonces, las personas no regeneradas jamás buscarán a Dios. Podemos decir que son fugitivos de Dios, ¿verdad? ¿Y qué vino a hacer nuestro Señor Jesús? Vino a buscar y salvar al perdido. Lucas 19:10 así lo dice. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él es el buscador y nosotros somos los que huimos. Somos lo que le corremos, decir, no, ahorita no quiero saber nada. Otra manera en que nosotros podemos ver que alguien no ha sido regenerado es que estas personas están buscando felicidad, están buscando paz mental, alivio de culpa, una vida con sentido y un sinnúmero de otras cosas que sabemos que solo Dios puede darles. La gente allá afuera no quiere saber de Dios, quieren las bendiciones sin buscar a Dios, ¿sí? La gente no regenerada está buscando los beneficios de Dios. Y ese es el pecado del hombre natural. Quiere los beneficios de Dios, pero sin Dios. Muchos allá afuera siguen a un Jesús a su manera. Un Jesús que es buena onda, que todo les perdona. No un Jesús que les dice, es necesario que nazcas de nuevo. Arrepiéntete, sígueme, obedéceme, dame todo. Entrégame todo, ¿verdad?
Pero cuando el Espíritu Santo hace su misteriosa obra de regeneración, lo primero que cambia en una persona es la disposición de su alma. Antes no quería saber nada de Dios y ahora le importan las cosas de Dios y desea buscar a Dios. Hay un afecto hacia Dios que antes no existía. Hay un afecto por el pueblo de Dios que antes no existía. Quien ha sido regenerado, aunque está lejos de ser perfecto, busca caminar en perfección. Entonces, este es un misterio, hermanos. Pero la realidad es que el corazón de la persona late por Dios cuando nunca antes lo había hecho. Cuando alguien nace de nuevo, ese corazón de piedra comienza a latir por Dios. Y ese es el efecto innegable del soplo del neuma en el alma. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí en esta mañana tenemos este efecto en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros, nuestro corazón late por Dios? Ama las cosas de Dios, ama al pueblo de Dios, ama su palabra. ¿Le agradeces al Señor por esto en tu vida, hermano, al día de hoy? Que tienes que ha venido esa transformación misteriosa, que como dijimos el día de hoy, hasta cierto punto es difícil de explicar, ¿verdad? Yo en esta mañana, mi hermano, amigo, persona que estás aquí, o quien escucha este mensaje, quiero exhortarte en el amor del Señor a que le entregues todo a Dios. ¿Sí? La palabra todo creo que no la debo de explicar mucho, ¿verdad? Todos tenemos en claro lo que significa. Debemos de entregarle todo al Señor. Sueños, anhelos, frustraciones, preocupaciones, todo, ansiedad, debemos echarla sobre nuestro Señor. Él es fiel y justo. ¿Sí? Analicemos nuestro corazón a la luz de la palabra y de lo que hemos expuesto. Puede ser que ya hayas nacido de nuevo y te hayas enfriado, ¿verdad? Lo importante es que clamemos a Dios por misericordia. También en esta mañana los quiero exhortar a que amemos a la iglesia, que nos involucremos, que crezcamos y demos fruto, hermanos. ¿Sí? Créeme que hacen falta personas dispuestas a dar todo por Dios, a entregar todo en el servicio. ¿Sí? Hay que dar fruto, hermanos. No nos podemos quedar chiquitos, donde mismo. Yo sé que en quienes está el Espíritu Santo, quienes han nacido de nuevo, el Señor ya ha puesto esa espinita, por así decirlo, esa inquietud de dar ese paso. ¿Sale? Entonces, atiende al llamado que Dios ha hecho en tu vida, que es un llamado que a todos nos hace. Todos somos, ya en el camino de la fe, todos estamos llamados a ser discípulos. Y tenemos que, como iglesia, ejercer ese discipulado. ¿Sí? Y esto, hermanos, quiero decirle que no es algo que yo pueda hacer solo. Necesitamos hombres y mujeres fieles a Dios, que se levanten, que trabajen, que se esfuercen en dar fruto. ¿Sí? Entonces el llamado que les hago el día de hoy, mis hermanos, es a no quedarnos iguales. ¿Sí? Necesitamos crecer como iglesia. Todos. Yo doy el paso primero, hermanos. Necesito prepararme más para servir a Dios de mejor manera, para servirles a ustedes de mejor manera. Pero también ustedes tienen una responsabilidad hacia con Dios. ¿Sí? Y la palabra está llena de consejos hacia las iglesias para que crezcamos, para que maduremos, solucionemos conflictos, situaciones al interior. Todo lo que hagamos en este lugar tiene que estar basado en la palabra, no en ideas humanas, ¿verdad? Hasta el día de hoy podemos decir gracias, Señor, porque hasta hoy nos ha tenido de pie, en lo individual y como iglesia, hermanos. Yo no sé si estamos conscientes de eso, ¿verdad? Yo amo venir a la iglesia, servir a Dios, servirles a ustedes y darme cuenta cómo hay hombres y mujeres fieles a Dios, que aquí están, ¿sí? Ahora el llamado es a que demos fruto.
¿sí? Esa obra misteriosa, maravillosa que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas no debe quedar nada más ahí. Tenemos que compartir estas buenas nuevas y confiar en la obra del Espíritu Santo. El Señor hará y seguirá haciendo grandes cosas a través de su Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para dónde nos llevará el Espíritu Santo? Pues no sabemos, pero sus efectos ahí estarán, ¿sí? Entonces, si te has enfriado, si te has alejado del Señor, vuélvete a Él, clama a Él por perdón, para que Él obre en tus vidas. ¿Amén? Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a orar, vamos a poner, a terminar esta enseñanza, hermanos, y pues a pedirle a Dios que nos ayude. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana, bueno, en esta tarde ya, Señor. Te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de conocer más del ministerio que se lleva a cabo en la regeneración, Señor. Te damos gracias porque, aunque es complicado explicarlo con palabras humanas, Señor, tu Espíritu Santo nos da la certeza y la seguridad de que somos hijos tuyos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que no nos sueltes de tu mano, Señor. Queremos agarrarnos fuertemente de tu mano, Señor, caminar contigo en obediencia. Te rogamos que nos des sabiduría, entendimiento, sencillez, humildad, gozo, paciencia, amor por nuestros hermanos, amor por toda aquella gente que no te busca, Señor. Amor por las almas perdidas, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia viva, una iglesia que camina en obediencia a ti, Señor. Te bendecimos tu palabra, Señor. Te pedimos que guardes de todo mal a cada persona que está aquí en este lugar el día de hoy, que se ha venido a congregar, Señor. Te pedimos que bendigas todo su ser, Señor, que tu Espíritu Santo encienda su corazón, Señor, que el fuego interior que experimentamos todos los que hemos nacido de nuevo en aquel momento donde sabemos que hemos sido regenerados, se mantenga encendido todo tiempo, Señor. Ayúdanos a extender tu reino, Señor, a través del amor que debemos de tener los unos por otros como iglesia, Señor. Ayúdanos a florecer, a traer fruto. Encomendamos esta semana que comienza, Señor. Encomendamos la obra en este lugar, en esta iglesia, Señor. Como te pedimos en la mañana, te pedimos que bendigas a todos aquellos que salieron de viaje aprovechando estas fechas, que los traigas con bien. Te damos gracias por tantas bendiciones que nos has dado en esta vida, Señor. Te damos gracias porque nos has dado el privilegio de formar parte de una iglesia, Señor. Pedimos que nos ayudes a comprometernos con nuestra iglesia, pero principalmente contigo, a vivir de manera activa la vida de la iglesia, Señor, a dar fruto y hacer tu voluntad en todo tiempo, Señor. Gracias porque nos has regenerado, nos has dado una nueva vida, Señor. Te pedimos por todos aquellos que no han nacido de nuevo, Señor, y que están en este lugar, Señor. Tú los conoces, obra en sus corazones, Señor. Trae convicción de pecado a sus vidas. Dales fe, Señor, que sabemos que es un don tuyo, para que ellos puedan entregar tu vida a ti, Señor, y hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en las fechas que ya les dijimos, lunes, martes y el próximo sábado. ¿Sale? Dios les bendiga.